Explainers, hoy vamos a hacer raviolis veganos utilizando implementos caseros como lo son un rodillo y un cortador de galletas. Así que vamos a la cocina. Comenzamos agregando 300 gramos de harina a todo propósito, una pizca de cúrcuma, 135 gramos de agua y 15 gramos de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos tratando de incorporar todo lo mejor posible. Con la mano terminamos de integrar los ingredientes secos. Si es necesario, agregamos un poco más de agua. Debemos lograr una textura así, suave pero que aún conserve su forma. Amasamos en una superficie limpia por aproximadamente 5 a 6 minutos. Envolvemos la masa en un papel de hornear y la metemos en una bolsa para evitar que se reseque. La metemos en la nevera y la dejamos descansar por media hora aproximadamente. Así el gluten se relaja y será mucho más fácil estirarla. Mientras reposa la masa, traemos la procesadora y hacemos rápidamente el relleno. Vamos a utilizar 120 gramos de almendras peladas y remojadas. Las procesamos y agregamos 80 gramos aproximadamente de agua hasta que logremos esta consistencia. Para el pesto agregamos 60 gramos de hojas de albahaca, 36 gramos de marañones u otro fruto seco, yo lo pongo molido, un diente de ajo picado, un cuarto de cucharita de sal, el jugo de medio limón, 30 gramos de aceite de oliva virgen extra y pimienta a gusto. Procesamos y agregamos 15 gramos más de aceite de oliva y este será el resultado. Si quieren ver con más detalle cómo hacer el pesto y la ricota vegana, les dejo al final un enlace al video de la pizza. Ahora sacamos la masa de la nevera y cortamos por la mitad. Guardamos la otra mitad para evitar que se reseque. En una superficie limpia y enharinada comenzamos a estirar la masa. Debemos lograr una superficie lo más pareja posible, aproximadamente de 2 milímetros. Algo muy importante que debemos hacer antes de cortar es levantar la masa de la superficie para que nos aseguremos que no esté pegada. Si doblan la masa fresca para enharinar la superficie, recuerden también por favor enharinar un poquito la masa. Si se les llega a pegar la masa, tal como me sucedió en este video, hay 3 cosas por hacer. La primera es llenarse de paciencia y tomar un respiro profundo. La segunda es tratar de despegarla lo más suave que podamos, tratando de no romperla. Y la tercera, que es en el caso de que no la podemos rescatar, que se rompa mientras la estamos despegando, pues será volverla a estirar. Aquí hay 2 formas de armar los raviolis de forma casera. La primera es cortar las figuras y luego rellenarlas. Este es un molde de galleta y tiene 6,5 centímetros de diámetro. Para no lastimarme la mano, hago la fuerza con el rodillo. Una vez tengamos las tapitas cortadas, comenzamos a rellenar. Ponemos en el centro de la masa una cucharita de ricota. La otra forma de rellenarlos es poniendo el relleno directamente sobre la masa estirada. Agregamos el pesto encima y se llegó el momento de armarlas. La cantidad del relleno dependerá del tamaño del ravioli. Aquí no te aconsejo que las sobrellenes, ya que no va a ser posible cerrarlas. La mezcla de sabores del relleno es realmente deliciosa, pero como siempre pueden variar los ingredientes y utilizar sus sabores favoritos. Yo tuve un lapsus y puse el relleno en las 6 tapitas, así que solamente voy a dejarlo en 3. Pincelamos el borde con agua para que nos sirva como una clase de pegamento. Ponemos la otra tapita encima y cerramos con la ayuda de nuestros dedos, asegurándonos que el relleno quede en el centro. Para armar estos raviolis pincelamos con agua tal como lo hicimos con los anteriores, cubrimos con el restante de la masa, damos forma, cerramos y por último vamos a cortar. Puedes usar el método que te parezca más sencillo. Para mí el más fácil es el segundo. Una vez listos los pasé a una superficie enharinada. En una olla ponemos a calentar agua suficiente para cubrir los raviolis. Agregamos sal abundante y una vez hierva los agregamos. Cocinamos a fuego alto por aproximadamente 5 minutos. Utilizando los recortes me salieron 20 raviolis, 6 de los cuales cociné y los 14 restantes los metí en el congelador. Esta es una muy buena idea para tener comida por adelantado. Lo único que debemos hacer será ponerlos en el agua caliente y en lugar de 5 minutos yo diría que dejarlos 10 minutos para que se puedan descongelar completamente. Mientras se cocinan, en una sartén sofreímos medio diente de ajo picado y pimienta a gusto. Sacamos los raviolis del agua y los ponemos en la sartén por unos segundos para cubrirlos con esta mezcla. Sacamos del fuego y se llegó el momento de emplatar.
En un plato ponemos una cuchara de pesto y lo esparcimos. Añadimos 5 raviolis y aquí ya estoy que les meto un mordisco. Agregamos más pesto encima para decorar y añadir sabor. Unas rodajitas de aceitunas y por último unas hojitas de albahaca para decorar. Llevamos a la mesa y servimos con un poquito de parmesano vegano. Este plato quedó glorioso. La combinación de sabores y la presentación está brutal. Esta es una idea buenísima y deliciosa para compartir con nuestra familia o amigos en estas festividades. Como una recomendación final, pongan un poquito de vinagre balsámico en el plato para complementar los sabores y generar contraste de color. Puedes seguir descubriendo más secretos de la cocina vegana viendo uno de estos 2 videos. Y antes de que decidas cuál será el próximo, no olvides darle me gusta y comentar cómo te pareció esta receta. Nos vemos muy pronto.